Está pensando en renovar su celular, pero no sabe si es una buena opción comprar un celular de segunda mano. Si es así, déjeme contarle cuál fue mi experiencia, dónde lo conseguí y qué tan buena o mala fue mi decisión. Porque estoy seguro que muchos tenemos un presupuesto bastante ajustado para comprar un celular y este mismo ni siquiera es suficiente para comprar un celular con buenas características totalmente nuevo de esta generación. Por lo que no estaría de más ver el mercado de celulares de segunda mano. Así que si usted no sabe el tema, le voy a dar los siguientes consejos. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Bien, lo primero que usted debe hacer, si está interesado en el mercado, es buscar tiendas donde se vendan dispositivos con todos sus papeles de manera legal. Vamos a descartar las opciones que podamos encontrar en diferentes redes sociales, porque aunque muy atractivas, es difícil recuperar nuestro dinero si llegamos a tomar una muy mala decisión. Por ejemplo, aquí en Colombia conozco dos alternativas bastante buenas que cumplen con todos los términos legales y tienen la verificación de la industria de comercio, por lo que están autorizadas para la venta y compra de celulares de segunda mano. Por un lado encontramos a Clevercell, una tienda que también tiene presencia en otros países latinoamericanos como México, y aquí encontramos varias marcas y por supuesto son 100% legales. Y la segunda opción es Looper, de igual manera otro lugar certificado y legal desde el cual usted puede comprar sus celulares, pero solo con presencia aquí en Colombia, por lo que dependiendo del país usted debería buscar algo similar que le dé esas garantías de que su celular es 100% legal. En su momento yo compré desde la página de Clevercell. Fue el 16 de julio de 2021, más o menos por unos $115 a la fecha de publicación de este video, por lo cual llevo 2 años con dicho dispositivo antes de hacer este video, por lo que puedo hablar de manera muy real sobre el producto. Bien pensado, Woody. Iniciando llegó en esta bolsita tradicional de envíos, pero en una caja personalizada de la tienda y totalmente sellado en plástico. Pero antes de mostrarles el unboxing, Clevercell cuenta con diferentes categorías o estados en los que usted puede comprar su celular. El estado 1 es como nuevo, luego seminuevo y el último es OLED, la opción en la que yo me centré y con la que seleccioné mi celular. Una de las cosas destacables es que la caja viene personalizada con los logotipos de la tienda y especifica el modelo, tipo y características del dispositivo. Si este equipo cuesta menos de $250 o un sueldo mínimo aquí en Colombia, estos vienen sin cargador. El negocio está en la venta de estos accesorios, por lo cual sí o sí debe valer más de este costo para que venga con su cargador. La caja personalizada protege de manera muy decente el celular, así que no hay de qué preocuparse. Por dentro viene una hojita más que no le vamos a dar importancia. Así se ve físicamente el celular y aunque en su momento no grabé de la mejor manera, se ven las pequeñas marcas de uso y es que son minúsculas y prácticamente a contraluces que se pueden ver los rayones de la cubierta trasera. Su pantalla está intacta. Así me llegó el dispositivo. La verdad, si esta es la categoría OLED, estoy seguro que nadie se va a arrepentir porque yo no lo he hecho. Por cierto, dependiendo del país en el que esté, le dan una garantía de 3 meses. El dispositivo en su momento llegó con Android versión 8 y en la actualidad ya cuento con la versión 12 de manera nativa y sin modificaciones. Así se ve después de 2 años de uso y aunque su pantalla tiene un protector de hidrogel que tengo que sí o sí cambiar, está intacta. Y así es como se ve su cubierta trasera. Por lo que si decidiera vendérselo a la misma tienda, podría recuperar al menos unos $60 más o menos de la inversión inicial. Pero si utilizo mi dispositivo como parte de pago para comprar otro dispositivo, me renta muchísimo más. En su momento este dispositivo fue la mejor opción, un dispositivo de 8 núcleos de procesamiento, 4 GB de RAM, 4000 mAh de batería y 64 GB de almacenamiento interno que se pueden expandir con una micro SD. Y con una cámara que no tiene nada que envidiarle a muchas otras que salieron en su momento y que inclusive hoy en día sigue siendo muy buena. Capaz de grabar en Full HD, 60 FPS, 4K, 30 FPS con estabilización. La posibilidad de grabar videos monocromáticos con una apertura focal de 1.6.
Hoy en día, conseguir esas mismas características en un dispositivo no es que sea imposible. Sin embargo, dichos dispositivos llegan a Latinoamérica con precios bastante elevados. Bien, si les gusta este tipo de contenido, no duden en dejar su me gusta y suscribirse. Compártale a todo aquel que le sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.